Oigan, me acaba de pasar algo demasiado mágico y con esto quiero empezar este cuarto capítulo que quiero que se trate sobre integrarnos en nuestra energía femenina y masculina. No sé si alguna vez has sentido que vas por la vida intentándolo de verdad demasiado duro, como que intentas seguir las instrucciones que te ha dicho otra gente que debería funcionar, intentas hacer incluso lo que te llama tu corazón, pero luego entonces vuelves a las instrucciones de otras personas y vuelves y dudas y vuelves y confías en ti, pero vuelves y dudas o dudas de ti incluso y te quedas solamente con las instrucciones y como que es este baile de, pero ¿cuáles de todas las instrucciones debería seguir y qué es lo que debería estar haciendo en ese momento? Y en el fondo esperamos que la respuesta venga de afuera y es un baile súper desgastante. Bueno, pues me ha pasado en los últimos años un montón y muchas veces en la vida. Y ahorita lo que me acaba de pasar es como una confirmación de justamente esa integridad e integración entre ambas cosas, ¿sí? Y es que no se trata solamente de escuchar al mundo y dejar de escucharnos a nosotros, sino que tiene que haber un balance entre lo que escuchamos de otros porque tienen otra perspectiva que puede ser positiva para nosotros, pero también escucharnos a nosotros mismos y entender qué es lo que en realidad queremos. Y la cosa loca que me acaba de pasar es que estaba mucho en mi cabeza e intentando grabar este podcast, de hecho, varias veces, pegándome a la perfección y como a cómo debería ser la mejor forma en la que tendría sentido que yo comunicara esto. Y me di cuenta que estaba muy en mi cabeza, muy, como les digo, desde la perfección. Y no estaba fluyendo, definitivamente se sentía súper incómodo, como que no encontraba las palabras, paraba, volvía a grabar y luego me di cuenta que eso lo iba a tener que súper recontraeditar y se iba a sentir horrible. Entonces dije, nada, paremos, me quité los audífonos y empezó a sonar Spotify. Y empieza a sonar Spotify en la canción más perfecta para el momento, con exactamente el mensaje que me gustaría escuchar de alguien que estuviera acá conmigo. Yo en este momento estoy sola en mi apartamento y es como, wow, o sea, acababa de escribir en mi cuaderno, como de pensamientos, notas, lo que tengo que hacer el día, etcétera, todo lo guardo en el mismo cuaderno. Y me decía como a veces me siento un poquito sola, como con todas estas ideas que tengo todo el tiempo. Y a veces me gustaría como hablar con alguien, etcétera. Bueno, esa canción se sintió como la presencia divina, literal, dándome el mensaje que necesitaba escuchar. Entonces, lloré un poquito, me conmoví un montón, no puedo creer como la magia que acabo de experimentar, como de cuáles son las posibilidades de que esa canción sonara en ese preciso momento, sin que yo ni siquiera me metiera al programa ni nada, o sea, de verdad, sincronicidad y diosidencia. Y luego se pone mejor con la siguiente canción que también se trata sobre pues lo que estoy viviendo en este momento y bueno, entonces es como sincronicidad tras sincronicidad y tras sincronicidad y para mí fue la muestra de justamente este mensaje que les quería traer el día de hoy, es que no podemos vivir solamente desde nuestra cabeza, no podemos vivir solamente desde tampoco las buenas intenciones y el corazón. Tenemos que tener un balance de lo que más estaba como hablando hoy y escuchando un video de una mentora y tomando notas y como que estaba intentando practicar en estos días. Es justamente ese balance, y me gusta mucho la palabra que estoy utilizando, balance y no equilibrio, porque es como un baile, ¿sí? En una balanza tú de hecho puedes poner un lado con más peso y el otro lado con menos peso y de todas maneras va a quedarse como en su
balance, ¿no? No es que sean 50-50 igual de pesados los dos lados, puede que un lado sea más pesado que el otro, pero de todas maneras se encuentra su balance. Y creo que para esto existe un siguiente nivel que es la integración, y es que no solamente se trata de que tú a un lado o al otro le pongas más peso o menos peso, y ya les digo específicamente que estoy hablando como para la vida práctica, sino que también creo que hay como un baile entre estos dos lados en donde uno tiene más peso de un lado en un momento, otro tiene más peso de otro lado en otro momento, y como que pueden irse moviendo. Y para todos los que hayan utilizado una balanza y que se pueda como rotar horizontalmente, se van a dar cuenta que pues incluso uno puede hacer eso en la balanza y la balanza va a dar vueltas. Bueno, el punto es que de lo que les quiero hablar sobre la integridad e integralidad tiene que ver con las dos energías que nos componen como seres humanos y como parte de este 3D y el planeta en el que vivimos, que son la energía femenina y la energía masculina. Todos, e incluso el mismo planeta, tenemos la energía femenina y la energía masculina haciendo parte de quienes somos todo el tiempo, todos los días. O sea, la vida está creada alrededor de ese principio, al menos acá en este planeta y en este plano, y es la dualidad. Tenemos arriba y abajo, sol y luna, blanco y negro, atrás y adelante, derecha e izquierda, femenino y masculino. Y esto no significa que todo se pueda clasificar en dos cajitas, sino que al contrario es como dice el dicho, las dos caras de la moneda. em, es como la forma en la que podemos ver las cosas por dos lados, ¿sí? Y no entendemos la historia completa hasta que no vemos el otro lado, igualito que una moneda no está completa si no tiene el lado de atrás, porque si fuera eso nada más, pues viviríamos en el 2D, que es solamente como plano, en vez de 3D, que es como esta profundidad que podemos lograr ver, y en la que experimentamos todo el tiempo, ¿cierto? Y que le da la posibilidad al tiempo y al espacio de existir, porque si viviéramos solamente en dos, pues sería demasiado plano. El punto es que estas energías femenina y masculina son las que nos hacen que podamos sentirnos plenos. Entonces, solo cuando nosotros hemos logrado integrar ambas energías en sus diferentes cantidades, en diferentes momentos y para sus diferentes roles y propósitos, y poderlas poner a bailar de una manera que tenga sentido para nosotros en nuestras vidas, es que efectivamente nos sentimos completos. Y siento que estamos en esta búsqueda constante de esta completitud, de esta satisfacción, de esta plenitud, y creo que lo buscamos también muy parcialmente. O sea, creemos, de nuevo me devuelvo a las instrucciones, creemos que tiene que ser solo de una manera, creemos que existe solo una fórmula mágica, creemos que tienen que pasar unas ciertas condiciones específicas, y si solo si pasan esas ciertas condiciones específicas, entonces voy a poder lograr vivir de la manera en la que me he imaginado vivir. Y yo les vengo a decir que estoy en súper desacuerdo, y también hay como leyes universales que dicen que eso no tiene pues mucho sentido, y de hecho el sentido es solamente uno de los lados. Em, Porque en realidad nosotros somos multifacéticos, multidimensionales, tenemos muchas posibilidades, dentro de nosotros mismos, dentro de lo que podemos hacer, de cómo somos en realidad, que hace que si solamente nos guiamos hacia un lado, hacia un aspecto, hacia negar el resto de las cosas, pues básicamente siempre vamos a sentir un vacío. Entonces, no importa si tú eres hombre o eres mujer o te identificas sexual o física, ideológicamente, socialmente de una manera diferente, si eres un ser humano que nació en este planeta, tienes las dos energías, ¿sí? E incluso el mismo planeta en su composición general tiene las dos energías. Por eso tenemos un polo,
energético positivo, un polo energético negativo en el planeta y el planeta pues tiene su propio campo electromagnético que se genera gracias a eso, pues nosotros los seres humanos tenemos exactamente lo mismo. Y poder descubrir y aceptar e integrar que tenemos esas dos energías y sacarlas un poco de esta clasificación de los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser así. Yo, por ejemplo, ahora que estoy embarazada y que voy a tener un bebé, las personas me preguntan todo el tiempo, ya sabes si es niño o es niña. Y ahora que vamos a hacer baby shower, me preguntan, bueno, pero entonces dime qué es para poder dar bien el regalo. Y yo estoy súper en desacuerdo diciendo como, ¿por qué tenemos que clasificarlo de una manera si al contrario esta experiencia humana se trata realmente es de poderlo vivir todo, de poder experimentarlo todo y que a partir de esa experimentación completa de todo, y ahí digo sobre todo las emociones y las experiencias, podamos elegir qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Esa también es una de las posiciones que yo más admiro y le aprendí a un maestro que se llama Neil Donald Walsh, que si lo quieren buscar es el autor de los libros Conversaciones con Dios. Y él explica que en sus conversaciones con Dios hablaba y le preguntaba por qué existen las guerras y por qué Dios permite que exista la maldad y se supone que es un Dios de amor y no es un Dios castigador, porque hay gente que la pasa tan mal en el mundo, etcétera. Y en el fondo todo tiene que ver con nuestro libre albedrío y nuestra capacidad para decidir, ¿sí? Solo cuando hemos experimentado las cosas, aunque igual hay una forma un poquitico más como elevada, entre comillas, de entender las cosas y es verlo a través de la experiencia de otras personas, entonces, sin que te tenga que pasar a ti, entiendes que esa no es una experiencia que te gustaría tener. Pero también lo puedes entender solo a través de la empatía, que es la experiencia de la experiencia de la otra persona, como que te la traslada de alguna manera y tú la puedes sentir en ti. Entonces, no hubiéramos podido como tener, por ejemplo, la empatía si no tuviéramos esos dos lados, ¿sí? La empatía es uno de los lados y lo otro es la racionalidad pura y dura. Entonces, para llevarlo todavía más aterrizado, la energía masculina es la energía del sol, es la energía que siempre está disponible, es la energía de la estructura, es la energía de tienes que seguir haciendo las cosas, de mantenerse presente, de tener una estrategia, de tener una visión, de tener unas metas, de tener unas métricas para esas metas, de la consistencia, de la rigidez, ¿sí? Y tanto esta energía como la energía femenina pueden tener su versión sana como pueden tener su versión insana o como salida de los cabales y desequilibrada, desbalanceada. Y lo que puede hacer que lleguemos a estos niveles desbalanceados, que yo siento que el mundo en realidad está un poco desbalanceado, pero gracias a Dios veo todos los días muchos seres humanos buscando recuperar ese balance. Pues tenemos que tener estas conversaciones más y tomar más decisiones y acciones para poderlos llevar a ese balance y a ese baile, que es el que hace que todo sea posible y que la vida sea rica y completa. Entonces, por un lado, acabamos de hablar de la energía masculina, que es la energía siempre disponible, súper como de producción, estructuración, hacer las cosas, sobre todo, hacer las cosas. Y por el otro lado, su polo opuesto, pero que no por ser opuesto está mal, ¿sí? Ese es otro de los conceptos de la dualidad y es el bien y el mal. Em, es el femenino, ¿sí? Y quiero hacer un paréntesis acá antes, y es que dentro de la evolución de la humanidad, nosotros necesitamos poder llegar a este concepto de la integración porque ya pasamos por el punto en donde estábamos peleando entre qué es mejor, si una cosa o la otra, sino que tenemos que entender que necesitamos las dos partes para poder vivir y que no necesariamente tienen que ser en partes iguales y que podemos fluir y cambiar en el proceso siempre y cuando mantengamos
las dos partes participando, ¿sí? Entonces, esta otra segunda parte es la femenina, la energía femenina. Hablo desde el concepto de energía porque todo o sea, parto del concepto de que todo en el universo es energía, es vibración. Entonces, bueno, la energía femenina es la energía de la fluidez, es la energía de la suavidad, es la energía de la nutrición, de la contención, de casi que sensorialmente sería como del abrazo, es la energía de la creatividad, de la sensualidad, de las artes, de lo fluido, de todo lo que no es estructurado, que puede tener ciclos, que fluye, que cambia, que es dinámico. Entonces vean cómo son dos características completamente diferentes, pero que también tienen la ventaja, la virtud de que si las juntamos hacen mucho más bien al mundo que si las tuviéramos por separado. Imagínense un mundo en donde fuera solo femenino, entonces fuera solo fluir, nunca tomaríamos decisiones, nunca, así como se dice últimamente, haríamos que las cosas pasaran, sencillamente fluiríamos y como que se vuelve, sí, la energía femenina es más como estática de alguna manera, pero podría ya volverse como inactividad, ¿sí? Piensa en que la forma en la que nosotros nos damos cuenta que una persona está viva es por su ritmo cardíaco y la forma en la que se grafica ese ritmo cardíaco siempre es con estas subidas y bajadas, que es parte como de los cambios en la vida. Entonces, pues básicamente ser estático sería la muerte, ¿cierto? Así nos damos cuenta que una persona dejó de estar viva porque el monitor en el hospital hace pi y en la vida real, si estás tocando a la persona, pues básicamente ya no tiene ni respiración, que también es hacia arriba y hacia abajo, inhalación y exhalación, y tampoco tiene latido del corazón, que también es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, lo que estoy queriendo decir con todo esto es como un llamado a reconocer que tenemos ambas energías en nosotros y a reconocer que necesitamos de las dos para poder vivir una vida que se sienta más completa, ¿sí? Y al entender que son dos energías que no tienen que ser ni buenas ni malas, sino que sencillamente cada una tiene su rol y su momento en el día y en la vida, podemos hacer un poco más las paces casi que con todas esas versiones de nosotros, ¿sí? La versión que a veces quiere llorar, la versión que a veces solamente quiere salir de rumba, la versión que a veces solamente quiere trabajar, la versión que puso algunas cosas en prioridad y luego dejó otras áreas de su vida descuidadas. Pues imagínate que exista la posibilidad, y te estoy diciendo que 100% existe, de poder tener todas las áreas de tu vida bailando en conjunto, que se sientan nutridas cada una en su momento, porque tampoco se trata de hacerlo todo al mismo tiempo, sino de que cada cosa tiene su tiempo. Entonces, esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con una versión, con una visión que ya está integrando ambas cosas. La forma en la que nosotros hemos crecido en el mundo, sobre todo en la era moderna, que es como después de que Roma empieza a tomar mucha fuerza y a ser un imperio, y sobre todo después de que la Iglesia católica empieza a querer apoderarse del mundo, pues básicamente se impone una forma de ver las cosas muy masculina, en donde solamente empiezan a permitírsele algunas cosas a los hombres y las mujeres quedan muy relegadas
y de hecho torturadas y traumatizadas. Otro día podemos hacer como una clase de historia al respecto, pero pues también lo puedes buscar en internet. Termina el planeta entendiendo que lo bueno, entre comillas, porque ahí es cuando se empieza a clasificar todo muy estrictamente y casi que a hacer burla de lo que no es, entre comillas, bueno, y hacer como una eliminación de todo lo que significara eso. Pues en realidad empieza a crecer mucho la visión desde el masculino y se empieza a deteriorar mucho la visión desde el femenino y se empieza a pensar en el femenino como débil, como inseguro, como deberías desconfiar de eso, como que no está bien, como que puede ser el mal, incluso pues se lleva a los conceptos religiosos como que puede ser diabólico, ¿cierto? El cielo sería algo más como masculino y el infierno, muchas de las cosas que te llevan al infierno son las cosas que pues están llevadas desde el femenino, ¿no? Las pasiones y la sexualidad, etcétera. Entonces, este es un llamado a poderte decir que muchos cientos, miles, la mayor cantidad de la población mundial en realidad está casi que lavada del cerebro en términos de lo que es el masculino y cómo se cree que el masculino, que de nuevo no solamente lo tienen los hombres, sino que las mujeres empezamos a adoptarlo más adentro de nosotras mismas, es la forma en la que deberíamos actuar todos, entre comillas, y se niega las otras partes de nosotros. Por eso es que a los hombres se les dice que no pueden llorar, son comentarios ofensivos como decir, es que corre como una niña, ¿por qué vas a hacer las cosas así? No seas débil. Y al contrario, de nuevo, esto es un llamado a reivindicar ese otro lado que todos tenemos. No tienes que ser una mujer para tener energía femenina y de hecho la tienes y es importante que la puedas reconocer y abrazar adentro de ti para poderte sentir completo. Esa es la parte que pide estar en comunidades, la parte que pide afecto y aprecio y contención y consejos y es la parte que quiere sentirse lleno, pleno del alma, placer, que quiere arruncharse, ¿sí? O sea, de verdad que es muy fea la experiencia cuando sentimos que tenemos que negar una parte de nosotros, mm, porque siempre en el fondo nos vamos a sentir que la estamos buscando en alguna parte. Y ese es el momento en el que nos sentamos enfrente del televisor, es el momento en el que nos quedamos en redes sociales, es el momento en el que hacemos y tenemos todas estas actitudes que no nos ayudan porque tenemos una batalla interna que nos está diciendo que, entre comillas, deberíamos hacer algo, cuando en realidad nuestra alma nos está pidiendo otra cosa. Y ojo, nuestra alma no es la que va a querer correr a comer chocolate a las 3 de la mañana o a llamar a Alex mientras estamos de fiesta. Esa no es nuestra alma, esa es nuestra parte herida que está queriendo buscar a través de malos medios lo que de verdad el alma quiere, que es amor, comprensión, compañía, solidaridad, empatía, que es todo eso femenino que el mundo nos ha dicho que deberíamos tenerle miedo, no deberíamos confiar en eso, deberíamos ser 100% racionales y que como todo o mucho de lo femenino no es cuantificable de la manera masculina, en donde le puedes poner una regla y saber exactamente qué es lo que estás haciendo y cuánto mide y cuánto fue lo que hiciste,
pues se siente como inseguro e incómodo, pero eso es parte de los superpoderes que tenemos como seres humanos. Y parte de este podcast siendo así desestructurado, casi que una charla como de desahogo y de llamado a tu alma es parte justamente de eso, porque yo sé que le estoy hablando a una parte de tu alma, y yo sé que le estoy hablando a una parte de tu ser y seguramente lo puedes estar sintiendo en este momento en el cuerpo. No sé si lo sientas cómodo o lo sientas incómodo, pero es como esa sensación de, uff, creo que sí. Puede que tu mente te lleve a dudarlo, pero es una característica 100% humana que no siempre es bien recibida en todos los ambientes. Entonces, este es un llamado a que si sientes algo de ese pequeño llamado, de que hay algo más que puedes complementar en tu vida y que aunque no sepas qué es exactamente, lo puedes empezar a buscar, bueno, te quedes más en este podcast porque viene más de eso y ya con herramientas más prácticas, pero también con podcasts como este de hablarle al alma. Las herramientas prácticas serían más lo masculino y lo de hablarle al alma sería más lo femenino. Entonces no hay que juzgarlo y tienes a tu tribu. ¡Woo! Quiero decirles que me siento muy feliz de haber logrado grabar este podcast, sacarme casi que un poquito de ese nudo en la garganta que tenía, de poder compartir con ustedes un poquito de mi alma y un poquito de lo que yo pienso. Vamos a seguir haciendo esto en los siguientes capítulos. Por favor, me encantaría que pusieras en los comentarios del video cuál fue como tu pedazo más importante, lo que entendiste escuchando este audio, qué sentiste, cómo lo experimentaste. Quiero que definitivamente esto sea una conversación y me encantaría que si eres el primero o la primera, celebrar tu valentía y si no, también porque puede sentirse valiente igual después de que haya muchos comentarios. Quiero que por favor lo hagas porque sí nos vemos, o sea, sí nos estamos reconociendo, no estoy haciendo este llamado como en el vacío por tener likes y vistas, no, o sea, de verdad desde el fondo de mi corazón estoy haciendo este llamado a las personas que resuenen con esto porque sé que es una cuestión más allá incluso de la mente. Y yo sé que si estás acá es por una razón, así que sigámonos viendo, por favor.